Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablarles sobre el concepto de víctima, desde su origen histórico hasta su evolución dentro del derecho penal y la criminología moderna. Entonces abordaremos cómo este término pues ha cambiado con el tiempo y cuál es su importancia actual en el análisis del delito. Entonces, el significado original del término víctima va a ser el que vamos a estar hablando hoy, el cual proviene del latín víctima, y en su significado original pues se refería a aquel ser vivo, humano o animal que pues era sacrificado en rituales religiosos para aplacar o complacer a una deidad. Entonces en este contexto la víctima pues era una figura pasiva ofrecida como parte de un rito, ¿vale? En el caso de lo que es la víctima dentro del derecho penal, pues con el tiempo el concepto de víctima se ha transformado en el derecho penal contemporáneo, ¿no? La víctima es definida como la persona, ya sea natural o jurídica, que va a sufrir las consecuencias directas en una infracción penal. Entonces esto puede incluir tanto un daño físico, psicológico, patrimonial o moral, ¿vale? En tema de aplicación del concepto en el ámbito jurídico, el concepto de víctima pues se va a ampliar gracias al desarrollo de la de la victimología y al surgimiento del derecho procesal. Entonces queda más protagonismo a la víctima dentro del proceso penal, pues ya no es solo un sujeto pasivo, ¿sí? Sino que puede participar activamente en la investigación en el juicio, ¿vale? Hubo un autor de nombre Hans von Hetting que tuvo bastantes aportes en la clasificación de la victimología, de las víctimas. Entonces él fue uno de los principales teóricos, ¿sí?, que estudió la victimología y fue criminólogo también. Él analizó el papel de la víctima como posible coadyuve del delito. Según él, ciertas características personales que puede tener la víctima llegan a ser persuasivas, ¿sí?, para que estas personas sean vulnerables y se conviertan en víctimas, ¿okay? Entonces, entre estas características que les estoy mencionando, podemos encontrar la juventud, el sexo, la edad avanzada, las deficiencias mentales, la debilidad física o emocional. Entonces, al estudiar delitos como la estafa, ¿sí?, Hans von Hetting distinguió entre víctimas resistentes, ¿sí?, que es decir, aquellas que se oponen al delito, y también las víctimas cooperadoras, que son aquellas que sin saberlo están facilitando el delito, ¿vale? De ahí nos vamos a pasar a lo que es la parte de la clasificación de víctimas de Hans von Hetting. Hans von Hetting propuso pues una clasificación de víctimas que incluye categorías como aquella víctima deprimida, adquisitiva, desenfrenada, libertina, solitaria, acongojadas, luchadoras, ¿sí? Cada una de estas, pues como sabemos, tiene una característica distinta, y esas características o esa personalidad que tiene cada una de ellas es lo que puede llevarla a convertirse en víctima, que sea atractiva para el victimario, ¿sí?, y que pueda acercarse y causarle algún tipo de daño a esa persona, ¿vale? Entonces esta clasificación ayuda a entender mejor el binomio de delincuente-víctima, y esto nos permite abordar el delito desde una perspectiva pues más integral. Entonces la victimología y la predicción del delito nos menciona que la victimología se va a encargar de estudiar a la víctima, sus características y el contexto de su victimización. Entonces este conocimiento permite predecir ciertos delitos identificados como perfiles vulnerables, lo cual resulta fundamental para la prevención del delito, ¿vale?
Y el último tema que se aborda en este video es la víctima en la criminología moderna. ¿Sí? Hoy en día la víctima tiene un papel central en el estudio del delito. ¿Sí? Se reconoce que su comportamiento, decisiones o contexto pues pueden influir de manera activa o pasiva en la génesis del hecho delictivo, pero la criminología moderna no puede entender completamente, ¿sí?, el delito sin considerar la figura de la víctima. Entonces, como vemos, pues la evolución del concepto de víctima refleja un cambio profundo en la manera en que entendemos el delito. De ser un simple objeto del daño, hoy la víctima es un sujeto de estudio de derechos y de intervención social y penal. Entonces, entenderla es clave para avanzar hacia una justicia más humana, preventiva y reparadora, ¿vale? Y pues bueno, chicos, estos son los temas que abordamos en esta semana, en este video. Espero que les haga de mucha utilidad y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan excelente día. Hasta luego.